Bienvenidos, estamos en esta oportunidad con Jairo Camargo, uno de los actores más representativos de la televisión, del cine y el teatro colombiano. Es uno de los maestros, si se quiere, por su larga trayectoria desde los años 70, principalmente desde el año 85, cuando empezó a generar todo lo que era un estilo propio de actuación que en últimas terminó siendo una escuela en los años 80 y los años 90 y aún perdura. Es un actor que aún se mantiene muy activo tanto en televisión, en cine, y en esta oportunidad queremos referirnos al teatro. He estado aquí durante casi 20 días ya haciendo una temporada de Villanos de Shakespeare, una obra de Steven Berkoff, que hemos traído a presentar aquí en el Teatro del CCI, si puedo decirlo. Muy bien. Shakespeare, ¿por qué? Vea, lo que ocurre que yo hace mucho tiempo, en conversaciones privadas, pues con los amigos, con Patricia, mi esposa, con la gente en cualquier parte, tomando trago o alguna cosa, o simplemente conversando, siempre llegábamos al mismo tema y preocupaciones mías y ganas de decir cosas, de hablar de ciertas cosas, pero sobre todo hablar del poder, ¿cierto? Y de quienes ejercen el poder, ¿no? De esta caterva de gente que hace ostentación del poder y abusan del poder y con el poder subyugan y sojuzgan a la gente. También quería hablar del oficio actoral y de los compañeros, de los colegas, ¿cierto? Y de cómo nos comportamos y de dónde venimos y en qué nos convertimos. También quería hablar de las mujeres, también quería hablar del uso de los diminutivos, que cierto presidente nuestro puso muy de moda allá, con sus huesitos y sus carnitas, ¿no? Y entonces, hace 2 años yo me reuní con Wilson García, nuestro productor, y con Jorge Hugo, el director, y les expuse esto, les dije, yo quiero hacer una cosa así, quiero decir estas cosas, ustedes entrarían pues en la jugada y vamos. Entonces hablé con un amigo, Andrés Felipe Martínez, que escribe, y ya hemos tenido experiencia en algunas cosas, y le expuse la idea y el hombre se sentó a escribir. La cosa no resultó por ahí porque no estábamos, seguramente yo no expliqué bien el asunto, seguramente él entendió otra cosa, en fin. El asunto es que no sirvió lo que él nos presentó y en esas Wilson mandó un fragmento de un actor catalán haciendo esta obra, Villanos de Shakespeare, en el Teatro Cervantes de Buenos Aires. Y me dijo, esto es lo que tú debes hacer, esto es lo que tú tienes que hacer. Nos pusimos a buscar la pieza, nos la mandaron desde la oficina de Berkoff, la hicimos traducir y así fue como llegamos a esto. Ahora, ¿por qué Shakespeare? Dada esta coincidencia afortunadísima, ¿cierto?, de intereses, de encontrar una pieza que reunía ya todo lo que yo quería decir. Una pieza que me permitía, digamos, hacer lo que yo quería hacer, que es lo que yo les dije a ellos siempre. Yo no puedo pararme en un escenario a contar chistes, porque la gente no me lo perdonaría. No puedo, y además no sé cómo se hace eso. Y pues no me interesa, a mí realmente no me interesa pararme a contar tonterías de mi vida, que es lo que generalmente hacen los stand-up comedians, ¿cierto? A contar bobadas de su vida, en mi opinión, ¿no? Hay unos tipos muy buenos para eso, muy buenos contando bobadas. Y yo me río. Entonces yo les decía, a mí no me perdonarán que me pare ahí a decir cosas como estas. Y entonces esta obra permitía eso. Y permitía hablar de todas estas cosas, sobre todo del poder. Y nos pusimos en la tarea de echar para adelante. Shakespeare, porque Shakespeare es el hombre el que más claro nos presenta la condición humana en toda su obra, ¿no? Yo no la conozco toda, por supuesto no soy un especialista en Shakespeare, ni más faltaba, ni me interesa hacerlo. Yo me dejo permear por lo que Shakespeare me dice,
y por sus obras y las cosas que he podido ver en la vida y en las que he trabajado. Y Shakespeare es un tipo que, carajo, después de tantísimo tiempo, hace 400 años murió y hace casi 500 nació, y sus obras siguen diciendo tantas cosas como al principio. Y supuestamente en una realidad tan lejana como la monarquía inglesa, y resulta que eso es aplicable a cualquier momento histórico, aplicable a cualquier sociedad oriental, occidental, ¿cierto? A cualquier persona, ¿no? A cualquier mujer, a cualquier hombre, a cualquier situación social y política y económica. Y entonces, por eso Shakespeare, porque Shakespeare es el autor extraordinario, al que la fuente en la que uno puede encontrar el alimento primario. Jairo, esta es una obra que ha tenido mucha acogida, estuvo en Colombia, ya tuvo una temporada de éxito, vienen aquí a Ecuador y van a estar a mediados de año en el Festival Iberoamericano de Teatro con una segunda fase. ¿Cómo ha sido el proceso de exhibición acá en Ecuador? ¿Cómo se encuentra el público? ¿Cómo está un poco la escena del teatro en Ecuador? ¿Y cuál es la referencia? En determinado momento el actor colombiano fue muy importante, sigue siendo esa figura muy importante dentro de la escena ecuatoriana. Mire, la verdad yo estoy un poco, en general el equipo está pues un poco decepcionado, digamos, pero de nuestras propias expectativas, porque si pensábamos que íbamos a tener una afluencia mayor de público, que iba a estar más gente viendo la obra. No estamos mal, pero tampoco estamos bien. Y pues el teatro tampoco se siente bien con esto. Yo creo que lo que ocurre es esto. Hay una necesidad de la gente, pues se ha formado un público a partir de un producto que puede ser muy bueno, que es la comedia, ¿no? Y entonces la gente que se acomoda tanto, ¿verdad?, que es tan facilista en su comportamiento y en su consumo, ¿no? La gente está consumiendo televisión a la lata, como decimos allá, y es una cosa muy fácil, porque la televisión es un medio frío que no exige ningún tipo de reflexión, ningún tipo de esfuerzo frente a lo que se está viendo. De decir, bueno, ¿qué estoy viendo yo? ¿Qué están mostrándome? Y yo cómo me siento frente a eso, ¿no? La gente consume eso, porque además ya la televisión entra en cualquier ámbito, en cualquier espacio de los hogares, de las casas. Uno puede ver televisión defecando. ¿Cómo manejar un poco esa tensión entre que la audiencia está muy acostumbrada al entretenimiento, ¿cierto? A ver algo que lo entretenga, si no, no se conecta. Por otro lado, de pronto hay unas propuestas que se pasan ya de exigencia intelectual. Entonces, ¿cómo administrar una propuesta que realmente tenga un mensaje, un subtexto, ¿cierto?, que haga reflexionar a la audiencia, pero que también de alguna manera la vaya reconectando hacia pues la atención? Yo no sé cómo se haría eso. Yo lo hago así como lo hago. Y seguiré insistiendo en hacerlo como lo hago, ¿verdad? Porque no creo que sea una exigencia mayor, que sea una exigencia muy grande. Sentarse a ver una obra que habla, no es una obra shakespeariana. Esto no es escrito por Shakespeare, esto es escrito por Steven Berkoff, un señor que un día se planteó la necesidad de hacer Shakespeare como él quería hacerlo y no como le había tocado hacerlo en otros montajes con otros directores. Él quería hacer su Shakespeare, como tantos otros habían hecho su Shakespeare. Entonces él se planteó este tema, dijo, hombre, a ver, miremos los villanos de Shakespeare, los pichos, los malos de Shakespeare. Y a partir de eso él empezó a decir una serie de cosas. Él lo tiene como una clase magistral de actuación. Entonces, claro, su necesidad de Berkoff es mostrarle a la gente, ¿cierto?, a los actores, a los estudiantes y al público en general, mostrarles cómo soy de berraco actor, cómo soy de buen actor yo, que puedo hacer estas cosas. En nuestro caso, ya no es eso. En nuestro caso, ya la intención va por el lado de hablar del poder, de hablar del oficio actoral, de los colegas, de hablar de lo que decía hace un momento. Yo no creo que esa sea una gran exigencia intelectual, ¿no? Entonces, yo hago mi trabajo, ¿verdad?,
de una manera distinta, por supuesto, a como lo hago en la televisión, porque manejo un producto distinto. Ahora, el asunto del espectador, yo no estoy llamado ni quiero formar espectadores, porque no me interesa, porque entonces ahí estaría haciendo el juego de pronto, de alguna manera estaría haciendo el juego de lo que yo estoy criticando, que es imponerle a la gente cosas. No, yo hago mi trabajo, el que quiera verlo, que lo vea, el que quiera recoger algo de ahí, que lo recoja, el que pueda entender, que entienda, y el que no, pues que no entienda. Ese no es mi problema. Mi problema es presentar un producto claro, una obra clara que sea asequible, que la gente la reciba y vea qué hágase con eso. El teatro no está para resolver nada. No, el teatro no va a resolver nada, ni el cine, ni la televisión, ni el arte plástico, no va a resolver nunca nada. Y el que pretenda eso está desenfocado, está donde no es, ¿cierto? El teatro plantea cosas, el teatro ofrece, Hamlet decía, nosotros los actores ofrecemos a la naturaleza un espejo en que la virtud vea su propia forma. Y yo estoy de acuerdo con él, nosotros hacemos las cosas y el público, el espectador verá qué hace con eso. Sí, hablemos un poco sobre ese tema de lo que naturalmente debería ser, o al menos se entendía, de la evolución tanto del actor dentro de sus propios papeles, pero también de la evolución de esos tres formatos, televisión, cine y teatro, que también ha evolucionado, sobre todo en la carrera de Jairo desde los años 80 principalmente. ¿Cómo debería ser eso en la actualidad? El que se inicia, el actor que se inicia, ¿debería hacer ese recorrido teatro, televisión, cine y hacer el curso para que sus personajes pudieran evolucionar hasta llegar a una madurez de actor? ¿O eso actualmente no se da? Eso ya es simplemente un paradigma que no existe, o una escuela que ya no existe. Estamos viviendo una época tan frondia, tan pobre, tan escasa, tan precaria en tantas cosas. En mi humilde opinión, una época muy desafortunada, porque es una época poco interesante, poco productiva, poco curiosa. Y eso no escapa, pues, a eso no se escapa esta cosa de la gente que quiere ser actor, dicen, yo quiero ser actor. Realmente yo lo que observo es que quieren salir en televisión, entendiéndose la televisión como el campo en el cual yo puedo desarrollarme como actor. No hay tal. Yo creo que en la televisión se puede ganar dinero, hasta eso puede hacerse, ganar dinero. Pero a mí me parece que el interés de la gente hoy día es solamente ese, ganar dinero y cierto prestigio, o usar la televisión para poner un negocio, ¿no? Lo que da la televisión para poner un negocio. Pero para responderle a su pregunta, en ese orden de ideas, no hay el interés que a mí me movió, por ejemplo, a ser actor. Yo estaba en Barrancabermeja, muy desubicado en mi vida, estaba prácticamente en la adolescencia y eso, y encontré el teatro. Y encontré el teatro, y al encontrar el teatro encontré un medio, un cauce, una frontera, unos límites, un continente, ¿cierto? Un medio continente con el cual expresar mi vida y encauzar mi vida, y el teatro se volvió algo que me ayudaba a explicarme y a explicar mi vida, y se convirtió en un objetivo, y se convirtió en un motivo, y se convirtió en una curiosidad, y se convirtió en una exigencia cotidiana. Entonces no fue algo accidental, pues fue accidental en ese momento, pero después se convirtió en otra cosa, en un proyecto. Esta gente, lo que yo veo, lo que alcanzo a observar, y por eso no dicto clases, por eso yo no soy maestro ni nada de esas cosas, ni quiero serlo, porque no me interesa. No me interesa por eso, porque las pocas veces, poquísimas veces, que hice esto de enfrentarme, de atreverme desvergonzadamente a instruir muchachos en un taller o de pronto en una conversación, esas pocas veces me produjeron una enorme frustración,
porque no había nada. No había nada, y eran muchachos que ya estaban haciendo cosas. Y entonces lo que yo advertía lo que advertí en esas pocas ocasiones fue que la motivación, el motor, el impulso era simplemente para llegar hasta cierto punto, un impulso muy cortoplacista, ¿no? Que era para acceder al medio televisivo, al medio de la televisión, y ahí pues hacerse a un nombre y conquistar y seducir a las muchachas o a los muchachos, y entonces yo pongo mi tienda de artículos de belleza o pongo mi tienda. Es una cosa cortoplacista, utilitarista y me parece que hasta vulgar. Pero encontrar que yo quiero ser actor y yo quiero aprender esta vaina del oficio y yo quiero entender el mundo a través del oficio de la actuación, eso ya no existe. Vivimos una época, como decía, una época que es prácticamente vulgar. En mi humilde opinión es una época muy vulgar en que los intereses son demasiado vulgares, demasiado elementales y superficiales y eso, vulgares. Entonces, yo estoy de acuerdo con usted, es más interesante empezar por el principio, ¿sí? Pasar por el medio y ojalá no aparezca el final, ¿no? Que es lo que a mí me enseñaron. En este oficio nunca se llega, en este oficio se está llegando. Entonces, hoy día no hay comienzo, hoy día hay finales, no hay comienzo ni hay mitades, hay finales. La gente está comenzando por el final. Entonces, claro, ya hay universidades y hay gente que afortunadamente todavía hay gente que quiere ser actor y sabe que para ser actor pues hay que comprender este oficio y hay que estudiar la historia del arte y la historia de la actuación y hay que estudiar muchas cosas. Pero hay otra que no, desdichadamente la mayoría. La pregunta que hacía Daniel y el final que se planteaba es el cine, ¿cierto? Y yo quiero aprovechar que usted está acá con nosotros, con la gente que no lo sabe, pues usted también tiene mucha experiencia en el cine. De hecho, ha trabajado en una de las películas que para mí son de lo mejor que se ha hecho en Colombia, que fue La Estrategia del Caracol. Y llega en un momento importante. El año pasado muchos especialistas han hablado de que ha sido el año del cine colombiano. Y tenemos un director como Ciro Guerra que este año va a estar nominado al premio Oscar justamente con una película que le apuesta a un tema, digamos, complejo, reflexivo, ¿sí? Que trata de deslindarse de esas temáticas tradicionales que ha abarcado el cine colombiano y en donde en muchos de los casos que están ahí trabaja con personas que son no actores, hay una propuesta estética especial en blanco y negro. No sé, me gustaría que usted un poco me reseñe esta película, no sé si tuvo la oportunidad de verla. No, y ahí tenemos un problema. Ahí tenemos el problema. Tenemos un problema porque no puedo hablar de algo que no he visto. Claro, pero podríamos hablar a nivel macro, digamos, de lo que hace el cine en Colombia y la perspectiva que usted tiene del mismo, ¿no? Yo no he visto muchas películas del cine colombiano últimamente, pero hasta donde yo vi, lo que yo aprecio es que sigue habiendo un problema, que me parece que en El Abrazo de la Serpiente no está, porque Patricia me ha contado eso, me dijo, ella la vio y me contó más o menos de qué se trata. A mí me parece que sigue habiendo un problema y es cómo contar el cuento. Se ha ganado mucho en la parte formal. Los muchachos nuevos, los jóvenes que están haciendo cine, son gente que tiene muy clara la cosa estética, ¿cierto? La cosa técnica, la cosa tecnológica, y saben cómo usar la tecnología y cómo usar los aparatos y toda la parafernalia para hacer una película. Y hacen cosas muy interesantes, pero a nivel formal, ¿no? Lo que sale en la pantalla, la luz la conocen, saben manejar la luz, saben manejar los lentes, aprovechan todas esas cosas, pero la historia sigue fallando, el cuento sigue fallando, ¿no? Parece que pues, no sé, si medimos esto por la nominación al Oscar, evidentemente pues El Abrazo de la Serpiente es una historia muy bien contada. No quiero decir que todas sean así, pero
hasta donde yo vi, hasta donde yo he visto películas colombianas últimas, hechas últimamente, el cuento, cómo contar el cuento sigue siendo una cosa desafortunada. ¿Y la parte actoral? Y la parte actoral, pues es que el cine sigue nutriéndose de la televisión, de lo que pasa en la televisión. Y cuando va a nutrirse con los del teatro, entonces en los dos casos hay problemas, porque sigue habiendo un problema de dirección también, de actores. Entonces, cuando los directores dejan a los actores sueltos, eso es como dejar a unos niños sueltos en una chocolatería, eso, empiezan a hacer barbaridades. ¿Ve? Y los actores somos muy vanidosos y somos unos pobres seres humanos ahí que mal apreciados y mal queridos y todo eso. Entonces por eso somos actores, porque necesitamos terriblemente que nos quieran, que nos aprecien, que nos admiren, que nos aplaudan. Ese es el otro problema que me parece que hay en esta cosa, en esto del cine, y es que está muy descuidado. Entiendo que en El abrazo de la serpiente, a pesar de que son estos señores que no son actores, me cuenta ella, me dice que los indios están regios, que si fueron dirigidos, están regiamente dirigidos. Si no fueron dirigidos, están regiamente no dirigidos, y son una maravilla de actores, ¿cierto? Pero yo creo que eso no puede darse si no hay una instrucción. Si los actores somos unos mandados, tienen que guiarnos, tienen que decirnos cómo hacer las cosas, qué es lo que quiere el director. Entonces en eso también hay una falla, me parece a mí, y en la televisión, por ejemplo, eso se da muchísimo, muchísimo. Los actores en la televisión están muy sueltos, muy abandonados, muy desamparados. Y eso hace que haya 20.850 protagonistas, 20.850 egos sueltos ahí, y todos son mejores que el otro, cada uno es mejor que el otro. Y entonces hay, por supuesto, 20.850 historias en una sola, ¿eh? Y no hay una unidad, no hay una unidad. Entonces, para resumir, me parece que la estética y la parte técnica y el aprovechamiento tecnológico va muy bien. Me parece que estos muchachos, estos directores están haciendo propuestas muy buenas. Algunos le pegan al cuento, pero me parece que sigue siendo la falla sigue siendo el cuento. Yo vi una película, creo que la última que vi, se llama Sofía y el terco. Excelente, maravillosa, con una historia absolutamente simple, muy bien contada, ¿ve? Y sin mayor especulación a nivel visual. Voy a hacer el plano berraco, la secuencia, no. Una cosa, yo voy a contar una historia. Es que me parece que esa es la primera pregunta que uno debe resolver, la primera solución es ¿yo qué quiero hacer con esto? Y a mí me parece que ocurre que la gente no se hace la pregunta que es, ¿cierto? No la resuelve, y es yo quiero contar un cuento. El cine está inventado, la televisión está inventada, el teatro está inventado. Uno sabe cómo se hacen esas cosas, cómo hacer esas cosas se sabe, ¿ve? Y entonces no se puede descuidar el cuento, la historia. Sofía y el terco es una historia maravillosamente contada, y es tontamente contada. Lo digo en el mejor sentido del término. Tontamente quiere decir que a mí me pareció del carajo la historia que me contaron. Una señora, un señor y una señora que termina conociendo el mar, ¿eh? Es una berraquera, mientras el otro se queda dormido. Es una maravilla, es una maravilla. Y a mí, yo como espectador no necesito que me digan, uy, que el Steadicam, uy, que el no sé qué, y que la grúa. No, esos son embelecos a la hora del café. A la hora del café, las grandes películas, las grandes historias, las que uno recuerda, son simplemente porque fueron bien contadas. Usted también habla como de una nueva generación de cineastas, ¿sí? Como que ha habido un relevo generacional.
¿Será que está pasando lo mismo en el plano actoral? Se lo pregunto en un momento en el que Colombia está empezando a perder a sus referentes, están empezando a fallecer determinados actores que han marcado la historia por ya varias décadas de la actuación en Colombia, ¿cierto? El caso de, por ejemplo, de Carlos Muñoz recientemente, pero ya han ido varias personas que se han ido yendo poco a poco. ¿Cómo es ese paso generacional que se está dando en la actuación en Colombia? Pues es que ahí yo creo que está pasando lo mismo, porque o sea, si nos remitimos a lo que hablábamos antes del paso del teatro, el camino, el principio, el final, es que a mí me parece que si nos atenemos a eso, los actores andamos en las mismas. ¿Qué nos interesa a nosotros como actores? ¿Cuál es nuestro papel? ¿Yo qué hago en esta historia? ¿Yo soy parte de esta historia o yo soy un cuerpo, un satélite por ahí, o un planeta ajeno a todo esto? Lo que intentaba decir hace un momento, lo que ocurre en la televisión, en mi opinión, lo que está ocurriendo es eso, es que todos quieren contar su historia particular, no están aportando a la historia única que contamos en una telenovela, o en una teleserie, o en un dramatizado, ¿cierto? Y es el cuento. Yo soy una parte ínfima, ¿sí? Si en una historia hay 60 personajes, yo soy uno de esos 60 personajes, yo no soy el personaje. El mío no es el único que está ahí, el mío es un personaje que aporta a una línea dramática, ¿cierto? Que se junta con otras líneas dramáticas, un personaje que conversa con otros personajes, un personaje que está para darle salida a otros personajes, a otras historias. Ese es mi papel como actor. Si yo brillo o no brillo, eso ya es secundario. Si mi personaje, si mi trabajo sobresale, eso ya es otra cosa, eso ya depende de otras cosas. Es decir, en el camino se verá. Pero si tomamos esto como desde el principio, que yo voy a ser el más visto de todos los personajes, pues ahí tenemos un problema, Lo mismo, es cómo contar el cuento. Los actores contamos una parte del cuento, no el cuento completo. Porque los actores no hacemos todos los personajes. Un actor no hace todos los personajes en una película, ni en una telenovela, ni en una obra de teatro. Un actor hace su personaje, que es uno de los personajes de la historia. Yo lo que veo ahora es que cada vez hay menos actores de esos. Hay menos actores que dicen yo soy una parte del cuento. Yo soy una parte de la historia, yo soy una parte de todo este aparataje, ¿cierto? De todos estos que estamos aquí. Y hay cada vez más egos miserables, ¿cierto? Que necesitan apreciación y cuidado y tratamiento, que no se consigue ante una cámara ni ante un público en un teatro. Eso se consigue en el diván con el psiquiatra o con el psicoanalista. Jairo, en esa carrera loca del desarrollo tecnológico que ha tenido la televisión y el cine, evidentemente que en la mitad está la historia y está el actor. ¿Qué es lo que está pasando? O sea, el cine se quiere parecer a la televisión, o la televisión quiere pasarse al cine, se está perdiendo las identidades en últimas del lenguaje, sin perder esa narrativa. Pero sí pareciéramos que estamos frente a una sociedad de consumo incluso de las dos pantallas y pareciera que el actor puro, ese actor de arte, ese actor que en últimas era de carrera, parece que se estuviera perdiendo. Pues ahí llegamos a una cosa de la que he estado hablando últimamente y es que, de la que he hablado hace bastante tiempo, a mí no se me ocurrió eso le ha ocurrido a otras gentes. Y es que nosotros, cuando digo nosotros los colombianos, tenemos un problema de identidad. Somos tan acomplejados, tan terriblemente acomplejados. Nosotros siempre hemos obligado a parecernos a algo o a alguien y no nos ha interesado parecernos a nosotros mismos. Es decir, ser nosotros mismos. Usted decía eso ahorita. A mí me parece que ahorita, decía mi esposa, tuvo su primera experiencia cinematográfica,
ella también es actriz, y tuvo su primera experiencia cinematográfica. Y ella estaba rogando a los dioses porque le saliera un proyecto de cine y tal, y se fue a hacer su primera experiencia, a tener su primera experiencia cinematográfica. Y me decía, pero es que esto es como en la televisión. Entonces, yo le decía, mire, el asunto es que yo recuerdo que la televisión quería parecerse al cine, ¿sí? Cuando por allá en los 80 que Jorge Alí empezó a hacer Revolvamos Nuestra Histeria y esto, y entonces llegó la gente de Cali y hicieron un aporte muy grande. Mayolo llegó después a hacer televisión, Rodrigo Lalinde, Gaviria, Poncho Espina. Entonces era el gran aporte y la gran cosa. Mucha gente de Cali llegó ahí, de Medellín. Y entonces, porque la televisión quería parecerse al cine. Y a mí me parece que ahorita el cine quiere parecerse a la televisión. ¿Por qué? Por el consumo, por el público. Y es terrible. ¿Ve? Entonces estamos negando nuestra identidad por el complejo y porque necesitamos hacer que se vea el cine. Una cosa es lo que hace Dago García con sus películas, que me parece absolutamente legítima y honesta y honrada. Yo no pretendo hacer el gran cine. Yo pretendo hacer un cine para un público, para un gran público, y lo hace bien, y le funciona, y es honesto y es honrado. Pero otra cosa es hacer uso de esto de la televisión, ¿cierto? Disfrazado de la gran obra de arte, que ahí es donde le decía antes, sí, muy bonito, pero como es vergonzante, yo no quiero que me identifiquen con eso. Como es vergonzante, no sale del closet. Entonces salen estos pastiches y estas cosas que estamos viendo. Es por eso, porque a mí me parece que es por eso, porque somos acomplejados, porque queremos parecernos a todo y terminamos siendo nada. Y no nos interesa ser nosotros mismos. Tal vez volvemos al abrazo de la serpiente. Tal vez lo que pasa en esa película es eso. Yo no la he visto. Entonces, pero me atrevo a decir que tal vez lo que ocurre es eso, que esa es una película súper colombiana. Terriblemente colombiana, ¿no? Porque está hecha con eso, con los elementos que tengo. Yo tengo esta historia. Leí por ahí que Ciro Guerra tenía esa historia, venía trabajándola hace 6 años, algo así, el guión. Y hasta que no lo tuvo listo, no lo hizo. No se lanzó pues de cabeza a hacerla, sino que yo quiero hacerla y quiero hacerla de esta manera, y la hizo. Ahí está el resultado. Pero para lo que decís, Daniel, me parece que es eso. ¿Sí? Y eso pasa en todo, está pasando en todo. Esta generación del espectáculo de que habla, civilización del espectáculo de que habla Mario, de que habla Vargas Llosa, es así rapidito, esa filosofía traqueta del narcotráfico, eso que nos dejó, esa cosa terrible que nos dejó el narcotráfico. Yo quiero ganar plata, ojalá rapidito, mucha y sin trabajar. Eso permeó todas las instancias, todas las esferas de nuestra sociedad, desdichadamente. Yo quiero ganar plata, mucha plata, rapidito y ojalá sin trabajar. Es eso. Y luego vino este presidente que nos enseñó más todavía, que arrequintó ese concepto, y es la teoría del atajo. Del atajo. Que hay que hacer esto, lo quitamos, qué carajo. Que es que esto nos entorpece, pues nos inventamos otro y se acabó. Y así estamos, en Colombia estamos así. Que es que mire, es que el señor de ahí al lado, pues es el problema, porque a él no le gusta, ¿qué carajo? Lo matamos o lo desaparecemos o lo compramos o alguna vaina, ¿no? Eso es lo que a mí me parece, y lo que me parece grave de todo esto. Eso es, además no es solo en Colombia, también está pasando en todo el mundo de otras maneras, pero es la misma cosa, es la misma cosa. Esa es la gran fortuna de esa cosa de la globalización, me parece a mí. La gran fortuna es esa, que nosotros ya, así, al salto de la pulga, nos enteramos de lo que pasa en Carmandú. Y entonces pensábamos que en Carmandú podíamos pasarla muy bueno. No, se está pasando peor allá. Pareciera que en esa búsqueda de la identidad, para buscar historias que nos la identidad,
las productoras de televisión, incluso en las películas, se hubieran quedado en la narconovela, en la narcoserie, como si eso fuera la identidad colombiana. No tenemos más para contar. No, sí tenemos. Fíjese que yo acabo de hacer una telenovela, acabo de participar en una telenovela que se llama Las Hermanitas Calle, que todos pues conocemos. Las Hermanitas Calle, bueno, para los que no sepan, son unas muchachas, unas señoras que cantaban música carrilera, un género de cantina, un género muy popular, supremamente popular, precursoras, pioneras de la música popular. Y fíjese que nosotros se acaba de hacer esa telenovela, un riesgo que asumió el canal que la hizo, no sé si puedo mencionarlo, Canal Caracol, un riesgo muy afortunado, y le fue muy bien. Es una historia rosa, una historia tranquila, una historia en donde nadie se muere, en donde nadie mata a nadie. Es una historia con personajes blancos, una historia con personajes divertidos, ¿cierto? Una historia popular, tranquila, con unos malos muy de malas, ¿sí? Unos malos muy de malas que siempre les va mal, como debe irle a los malos, mal, ¿cierto? Pero no a punta de plomo ni de nada, hacen unos negocios, unos torcidos que son muy divertidos, que son, digamos, populares, ¿no? Sí hay temas. Lo que ocurre es que al productor le cuesta mucho trabajo correr el riesgo ya. Yo recuerdo cuando yo empecé a trabajar en televisión por allá en los 70, finales de 70 y los años 80, que fueron gloriosos, hasta algo más de los 90, cuando se hacían el cuento del domingo, por ejemplo, que hacía RTI, el Teatro Popular Caracol, los teleseriados, donde se contaban historias, y se le decía a la gente, mire, a la gente le gustaba. Pero poco a poco eso fue cambiando, y fue cambiando en la medida en que el rating no estaba dando. Y entonces el productor pues tiene toda la razón, porque es que la televisión es una industria. Y usted no puede poner 1.000 pesos para ganarse 100, usted tiene que ponerse 1.000 para por lo menos ganarse 1.300, para sacar 300 de ganancia, ¿no? Mínimo. Ahí está haciendo algo productivo. Eso fue sucediendo, y ahí poco a poco fueron metiéndose el cuchillo también, ¿ve? Entonces ahora cambiar ese público es un camello. Eso se ha vuelto un camello muy grande. Lo que ha pasado en el teatro, ¿cierto? Que se metieron el cuchillo con los stand-up comedians, ¿verdad? Con los cuentachistes, los payasos. Es lo mismo que ha pasado en la televisión con las narcotelenovelas, ¿cierto? Que es un producto supremamente atractivo, pero es supremamente vago, banal. Se agota muy rápido, aunque no parezca, porque diríamos que y es lo que sostienen los productores, pero hombre, si hemos hecho 80.000 narcotelenovelas y mire, eso sigue funcionando. Eso es mentira. Y eso lo que está haciendo es que les está exigiendo cada vez inventarse más cosas de esas, hacer más de esas cosas, y son cosas realmente tontas. Esto está llegando a unos niveles de incomprensión. Es una serpiente que ya se mordió la cola hace mucho rato. Una culebra que ya se mordió hace rato la cola. ¿Sí? Hace rato, pero al productor sigue pareciendo lo que eso da plata. Bueno, da plata, pero no da más. Audiencia no está dando. Y mañana, cuando quiere poner un producto, a Caracol le fue muy bien con Las Hermanitas Calle, lo cual demuestra que, en mi opinión, demuestra que hay que correr el riesgo de cambiar el espectador, de cambiarle la comida al pájaro. ¿Sí? Hay que cambiarle la comida al pájaro. Que pues no hay plata para el piste, mano. Tocó con papaya, bueno, entonces vamos a darle papaya, ¿cierto? Entonces, pero eso es un riesgo que los productores, el del billete, el de la plata, no le cuesta mucho trabajo correr. A ese señor le cuesta mucho trabajo correr ese riesgo porque dice... Sería un buen título para una película. ¿Cuál? Cambiarle la comida al pájaro. Cambiarle la comida al pájaro. Y ahí estaría la historia. Bueno, más o menos se nos va acabando el tiempo, y agradecer a Jairo por estar acá con nosotros. Vamos a ir cerrando de alguna manera, pero también quiero aprovechar para pensar un poco en el futuro.
¿cierto? Es decir, usted ya más o menos ponía ahí que hay que contar otro tipo de historias. Y yo estoy un poco con la película de Ciro Guerra en la cabeza y con el documental que hubo hace poco en Colombia de Colombia Magia Salvaje, que aparecieron unos lugares que los colombianos nunca habían visto. Entonces eso justamente me invita a pensar lo que usted dice, ¿no? Que hay una serie de paisajes de nuestra propia geografía que desconocemos, ¿sí? Y que los medios se han concentrado como en ocultarlos, ¿sí? A mí me gustaría que usted se aventurara un poco a pensar en ese futuro, ¿no? de la narrativa colombiana en términos audiovisuales, ¿hacia dónde podría apuntar? Hacia donde apunta todo, mano. Mire, la pareja es un microcosmos del gran cosmos que es el país, porque eso está en todas partes. Nosotros en una pareja, en una relación de pareja, vivimos continuamente mirando al otro, y el otro vive mirándonos a nosotros, ¿cierto? Yo te miro y tú me miras, pero no nos miramos, cada uno a sí mismo. Lo que quiero decir con esto es que nosotros ya es hora, es hora de sentarnos a hablar de nosotros mismos y a mirarnos a nosotros, dejar de mirar a los demás. Colombia no está en las redes sociales de otros países, no está en otros países, Colombia está aquí y nosotros vivimos aquí, nosotros no vivimos allá, nosotros vivimos aquí y los problemas que nosotros tenemos aquí tenemos que resolverlos aquí, no allá. No me refiero con esto a lo que está sucediendo ahorita con el proceso de paz, eso es otra cosa, no es tan literal el asunto. Lo que yo quiero decir es que yo seré actor en Colombia y en Colombia actuamos de esta manera y mi escuela se nutre de lo que me pasa a mí en este país y mi oficio tendrá que hablar yo con mi oficio hablaré de lo que ocurre en este país. Yo no voy a actuar como actúan en Inglaterra. Pero también es un poco paradójico, si anclamos eso a la realidad, pues la realidad colombiana. Es paradójico, pero yo sigo insistiendo, yo vivo aquí. A mí me toca acomodarme a las situaciones de Colombia. Yo no puedo vivir en Colombia como se viviría en Islandia. No se puede. Es tan simple como eso. Entonces tengo que ajustarme y adaptarme y condicionado viviré pues, por lo que sucede en Colombia, ¿no? Entonces, hagamos cosas de aquí, contemos las historias de aquí, hagamos las cosas como se hacen aquí. Claro, por supuesto, yo no estoy negando que usemos lo que digo, la tecnología, el conocimiento de otras personas, por eso hago Shakespeare, porque Shakespeare me ayuda a contar esto. Pero no lo hago como lo hacen los ingleses, lo hago como lo hace un colombiano. Y entonces a mí vienen a decirme, pero es que tú no estás haciendo Shakespeare como es que a mí no me interesa. A mí no me interesa hacer Shakespeare como es. A mí me interesa hacer Shakespeare como a mí se me canta, como me da la gana, como yo entiendo que es Shakespeare. Y yo hago el Shakespeare que, porque esas otras le caen a uno así, cuando ni siquiera registran eso, entonces le caen a uno y dicen, pero es que eso no es Shakespeare. Por supuesto que no es Shakespeare. Eso es Jairo Camargo haciendo una vaina con Shakespeare. Eso es así. Yo no pretendo que me digan, uy, Camargo, la rompió pues con Shakespeare. No, mano, no, eso no es. Lo mismo, vuelvo a lo mismo, no empecemos por el final, empecemos por el comienzo y hagamos el tránsito. Y transitemos. En el camino vamos aprendiendo y las cargas se ajustan y no somos ríos para no devolvernos, ¿no? Entonces, es eso, a mí me parece que es eso, dejemos de mirar tanto para afuera y miremos para adentro. Muy bien, muchísimas gracias a Jairo. Vamos a mirar para adentro. De fondo que nos... Y cambiarle ¿cómo fue? ¿Al pájaro o cómo era? Cambiarle la comida al pájaro. Cambiarle la comida al pájaro. Estudiantes en últimas, cuando escuchan a un autor de peso, un maestro realmente, más de 4 décadas, más de 30 películas, más de 30 producciones de televisión, es porque realmente tienen al frente a alguien que, aunque no quiera enseñar en el aula, sí es un referente para el estudio. Una pequeñita, Daniel, ¿le cuesta mucho desmarcarse de sus personajes aquí en Ecuador? Porque usted actualmente se está pasando Pedro el Escamoso, ¿no? Lo ven por ahí por la calle y lo reconocen por mucho. Pero yo frente a eso la tengo clara, eso hace parte del oficio, del trabajo.
Y no, yo voy tranquilo por la calle. Yo cuando no estoy trabajando, yo soy un ciudadano común y corriente al que le pasan las mismas cosas que a todo el mundo. Por supuesto, yo sé que no es fácil. A veces estoy almorzando en un restaurante y vienen a decirme cosas. Y digo, no, ahorita estoy almorzando, por favor. ¿A usted le gustaría que cuando usted esté almorzando? No, por Dios. ¿Cierto? Espéreme un momentico, termino y hablamos. Pero eso hace parte del oficio, indudablemente. No me como el cuento de... La fama sirve a veces para no hacer una cola o para a veces hasta le rebajan una cuenta, cosas así, pero no sirve para vivir. A mí no me sirve para vivir. Sí, no hay que trabajar. No, nada. La fama es para seguir trabajando, nada más. Sí, muchísimas gracias. Gracias.